Gloria a Dios. Vamos con el mensaje del día de hoy. Tiene como título Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Pastor, es una serie de mensajes de fe. Ya va como el tercero. Sí, se armó. Se armó una serie de mensajes como si fuera de fe. Creo que este es el tercer mensaje de fe. Hablamos al principio de la fe de ese centurión, después hablamos de la fe de la mujer samaritana, y ahora yo quiero hablarte de específicamente de la necesidad, sí, es eso, es de la necesidad de entender que no nos debe faltar fe. ¿Y para qué uso la fe? Porque hemos visto que la fe, en los dos casos anteriores que compartimos, la fe en esos casos lo que generó es que se abra, es que aparezca, es que se haga real una petición, ¿sí? La fe funciona para eso, la fe sirve para eso, la fe tiene que ser usada para pedir y para recibir. Para acercarme a Dios creyendo que le hay, uso fe. Para pedirle a Dios creyendo que Él me va a escuchar, se necesita fe. Y para que las cosas ocurran, se necesita fe. De eso hablamos los dos mensajes anteriores, pero el día de hoy quiero hablarte de la fe usada para otra cosa, porque la fe no solo sirve para hacer que las cosas ocurran en lo natural, para hacer que las peticiones se vuelvan realidad, no solo para eso. Así que hoy el título de este mensaje que quiero compartir es Que tu fe no falte. Voy a leer dos versículos y después los vamos a ensamblar para compartirlos juntos. El primero, Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 en adelante, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Voy ahora al otro texto y ya después nos metemos en los dos y los juntamos. Mateo 14, versículo 23 en adelante. Después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento lo era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya por ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Pastor, ¿cómo se unen estos dos versículos? Bueno, estos dos versículos tienen un común denominador. El común denominador de estos versículos no solo es la fe, sino la palabra zaranda. La palabra zaranda. Yo no sé si vos del otro lado sabés lo que es una zaranda. Si te fijás en el primer texto que leímos, Jesús le dijo a Pedro: el diablo está pidiendo zarandearlos a ustedes. Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo. Y en el otro verso habla de un zarandeo, o que la barca se zarandeaba. Bueno, la zaranda en el trigo, que es el caso específico del cual Jesús usa, funciona como una especie de colador. Es como si fuera una reja entretejida, ¿sí? de alambre, que es como una caja con 4 lados de madera y una tela de alambre. Entonces uno pone el trigo encima y empieza a hacer este movimiento, y al trigo se le despega, digamos, la paja y el polvo. El polvo y la paja quedan afuera,
cuando uno hace este movimiento con el trigo, en la zaranda. Pero técnicamente la zaranda es ese elemento en el cual a uno lo ponen y le dan para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y uno siente que todo que se sacude y se sacude y se sacude. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Le dijo, Pedro, el diablo, yo sé, el diablo lo estoy viendo. Acudió al Padre y le está diciendo, préstamelos porque voy a zarandearlos, los voy a mover, les voy a dar un sacudón, sacudón. ¿Sí? Y en la barca, en este caso en particular, en la barca era lo mismo. La barca se zarandeaba de un lugar a otro, se zarandeaba de un lugar a otro. Iba para un costado, iba para el otro, iba para un costado, iba para el otro. Así que en los dos casos el común denominador de estas historias es la zaranda, es el movimiento. Es el movimiento. Y hoy quiero hablarte de la zaranda particularmente. Quiero que lo pongamos en algún ejemplo práctico, por llamarlo así. Yo había encontrado 4, pero tengo 5 realmente. 5 sensaciones que produce lo que es la zaranda cuando el diablo nos quiere zarandear o pide para zarandearnos. A mí me impresiona que Jesús le haya dicho, mira que estoy viendo que el diablo pide para zarandearlos. O sea, es algo que ocurre habitualmente. No es algo que ha dejado de ocurrir, no es algo que ocurrió una vez para Pedro y ya no vuelve a pasar nunca más. No es eso. La zaranda es lo que el diablo utiliza habitualmente como herramienta para que uno desista. Como herramienta para que uno desista. Entonces, 5 sensaciones que yo puedo sentir justamente, sensaciones de sentir, valga la redundancia, en lo que es una zaranda, o para reconocer que yo estoy siendo zarandeado. Zarandeado. Ese es el ruido que hace, pero no es música. Número 1. La sensación de estar lejos de donde yo puedo hacer pie y que no voy a poder volver. Usando el texto donde estaban en la barca y que estaban zarandeados, dice que se habían alejado de la costa. Si hay una sensación que el diablo te hace sentir en esta zaranda, cuando él le es permitido, porque no te olvides que el diablo no puede hacer nada sin pedir permiso a Dios. Cuando él le pide permiso a Dios para zarandearnos y Dios le da el visto bueno o la luz verde para que él nos zarandee, una de las sensaciones que sentimos, o que podemos sentir, una de las 5 que podemos sentir, es que ¿para qué me metí en esto? Ahora, ¿cómo vuelvo atrás? ¿Para qué me embarqué en este asunto? Ahora no sé cómo deshacer esto en lo que me metí. Esto que había empezado en fe, ahora siento que la costa me quedó lejana, ahora siento que no puedo volver a donde estaba, ahora siento que me quedó lejos la tierra de donde yo había salido, ahora siento que me quedó lejos ese lugar de confort, ese lugar donde yo estaba parado de una manera más firme, más segura. Una de las sensaciones que el zarandeo diabólico hace sobre el cristiano, sobre el ser humano, no sobre el cristiano, sobre el ser humano, es esta sensación de decir, ¿para qué me metí en esto? ¿Y cómo hago ahora para volver? ¿Cómo hago ahora para retroceder? Ahora siento que estoy lejos de ese lugar donde había empezado. ¿Para qué me metí en esto y por qué voy a volver? ¿Para qué me metí en esta relación? ¿Para qué me metí en este negocio? ¿Para qué acepté este trabajo? ¿Por qué me metí en este alquiler? Me hubiera quedado mejor en esa casa chiquitita. No hubiera empezado nunca un negocio nuevo. Mirá todo el trabajo que tengo ahora y no se vende como yo esperaba. Para que esta relación al final me está trayendo problemas. Se llama zaranda. Se llama zaranda. Cuando uno tiene esa sensación, yo necesito enseñarte esto para que vos sepas. Una de las 5 sensaciones que uno siente en la zaranda es esta. Es la sensación de decir, ay, ¿para qué me metí en esto? ¿Y cómo salgo ahora? Ahora me cuesta volver, ahora siento que no puedo ni volver al estado anterior. Y la realidad es que uno no puede. Uno cae en la realidad de que ya se embarcó en eso y que ya no puede retroceder. Eso es lo que pasa con la zaranda. Eso es lo que la zaranda hace en la vida del cristiano. Esa es una de las sensaciones. No sé si alguna vez te pasó, por favor me escribís ahí. Sí, alguna vez me pasó de decir, pastor, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? Gracias, pastor, por enseñarme. Eso se llama zaranda, estoy aprendiendo. Y como siempre te digo, tranquilo, termina bien.
Número 2, la sensación de inestabilidad e impotencia en los movimientos de lo que es mi suelo o mi seguridad. Esa sensación de inestabilidad. La zaranda es el movimiento. En los dos casos que leímos, la zaranda era un movimiento. Es el sacudir para un lado y para el otro. En la vida real es ese momento donde vos decís, Dios mío, paren el mundo, me quiero bajar. Detengan el mundo que me quiero bajar. Tanta cosa que siento que voy para un lado y que no salgo de uno y me meto en otro y que no salgo de uno y me meto en otro. Necesito que alguien detenga esto. Esto no lo puedo frenar y parece que no se va a detener nunca. Esa sensación de inestabilidad constante, inestabilidad emocional, inestabilidad económica, inestabilidad ministerial, se llama zaranda. Es la sensación que es lo que uno siente cuando el diablo lo zarandea. Siente que pega contra todos los lados y uno dice, ¿cuándo va a terminar esto? Dios mío. No sé si te sentiste así alguna vez. ¿Cuándo voy a dejar de tener problemas nuevos? ¿O cuándo se va a terminar este que parece no tener fin? Y uno siente la impotencia porque se da cuenta que no tiene un switch cerca para decir, bueno, una tecla y un prendo y apago. Y uno dice, ¿cuándo va a terminar? No lo sé, qué impotencia siento. ¿Cuándo se termina esto? Se llama zaranda. Se llama el diablo. Dios le ha permitido al diablo que te zarandee. Lo que estás sintiendo es una zaranda del diablo. ¿Cómo el diablo te zarandea? ¿Sí? 3. Para ver si te pasó, escribime por favor después como comentario, así yo lo puedo leer. Decime, sí, a mí me pasó, pastor, tranquilo. Claro, siga hablando, pastor, porque creo que me va a decir algo bueno y tal vez me saca de esto. 3. La sensación de vivir con oposición constante a lo que hago. En el segundo texto que leímos, que era el de la barca, dice que la barca tenía viento contrario. No sé si alguna vez vos sentiste que, o mismo en la zaranda, vos decís, bueno, cuando llego para aquel lado, vos decís, bueno, ya está, pero viene para el otro lado el viento contrario, y va para allá, y viene el movimiento contrario. No sé si alguna vez sentiste que todo lo que haces tiene viento en contra, no viento a favor. Que todo te cuesta el doble. Mirás a la derecha y mirás a la izquierda y ves otros matrimonios y decís, ¿por qué a ellos no le cuesta lo que me cuesta a mí? Mirás a la derecha y a la izquierda y decís, ¿por qué él tiene un trabajo que pareciera que no le cuesta tanto como a mí? ¿Por qué a él le va mejor en los negocios que a mí? Porque a mí todo pareciera que es cuesta arriba y con viento en contra. ¿Por qué a él el ministerio le avanza y a mí pareciera que siempre es presión más presión más presión? Se llama zaranda. 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 Lo estamos descubriendo, te estoy ayudando a descubrirlo. Número 4, la sensación de creer que podía y descubrir que finalmente no puedo. Esa es una sensación terrible de la zaranda. Cuando vos empezaste esa relación, esa familia, ese negocio, ese empleo nuevo, ese ministerio, cuando encaraste ese proyecto profesional, esa carrera, y dijiste, voy a poder, y de pronto se complica y se complica y se complica, y vos decís, no, pero yo voy a poder, y se complica más, y hasta que de pronto uno dice, no voy a poder. Esto me va a superar, el agua me va a tapar, los golpes son muy fuertes, me voy a morir en esto, no voy a salir de esto. Se llama zaranda, está siendo zarandeado por el diablo. Se llama zaranda, es la sensación de ser zarandeado por el diablo. Último, la sensación de que nunca va a terminar lo que estoy viviendo. La sensación de que nunca va a terminar esto malo que estoy viviendo. No necesito dar ejemplos, ¿no? Uno le alcanza con mirar su vida y decir, elegir cualquier cosa que sea medianamente mala, que viene sosteniéndose en el tiempo, y uno dice, esto no va a terminar nunca. Voy a tener que vivir con esto toda la vida. Esto no tiene fin.
La sensación esta horrible, ¿no?, de creer que nunca va a terminar. Los problemas en mi matrimonio nunca van a terminar. Los problemas con mis hijos nunca van a terminar. Mis problemas económicos nunca van a terminar. Mis problemas en el ministerio nunca van a terminar. Mis problemas para recibirme nunca van a terminar. Mis problemas en mi trabajo, con mi jefe, con mis compañeros, nunca van a terminar. Esa sensación de que nunca va a terminar también se llama zaranda. Se llama zaranda. Y estas 5 cosas que nos sirven para identificar el zarandeo, yo te lo digo, digamos, en los cuentos para que aprendas, que se llama zaranda y que es el diablo el que está detrás. Pero si el diablo lo hace en nuestras vidas es porque Dios se lo ha permitido. Y no te enojes con Dios porque acordate que te dije, esto termina bien. Déjame terminarte el tema antes de enojarte y decir, Dios, ¿para qué lo permite? Ahora te cuento. Ahí voy para ahí. Ahí voy. Si me esperás, ahí voy. Si no te desconectás, ahí voy. Mirá, Satanás siempre pide zarandearnos como al trigo. Siempre. Y voy a decirte por qué. Porque en las sensaciones que él te hace sentir en la zaranda, en estas 5 sensaciones que hablamos, muchos cristianos, muchísimos cristianos, en medio de la zaranda, del zarandeo, negocian con el diablo. Negocian. Le dicen, si vos detenés todo esto, yo renuncio a Jesús. Voy a decir, ay pastor, ¿quién va a hacer una cosa así? Te lo pongo en un ejemplo práctico. Ah, no, si este zarandeo sigue, yo a la iglesia no voy más. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Ah, no, si Dios no puede arreglar mi matrimonio porque ya oré como 4 o 5 veces, hace como 6 meses que vengo orando por mi matrimonio, si Dios no me lo arregla no voy más a la iglesia y no oro más. Decime que no es lo mismo, es lo mismo. Ah, no, como Dios no me prospera económicamente, no doy más ni diezmo ni ofrenda. Es lo mismo. Es negociar con el diablo. Ah, como no me soltás, bueno, yo renuncio a Cristo. Te voy a decir algo que te va a sorprender. Yo sé y quédate tranquilo que no soy ningún hereje, pero te voy a decir algo que te va a sorprender. Cuando algunos cristianos toman esas decisiones y esas actitudes de decir yo renuncio, entonces renuncio a Dios. Si yo estoy viviendo estas sensaciones, alguna de estas 5, bueno, yo renuncio a la iglesia, no voy más a la casa de luz, no me congrego más, no evangelizo más, no diezmo, no ofrendo, no me congrego, no me conecto al vivo, nada. Te voy a decir algo. Después de esa decisión, a muchos la vida les mejora. Escuchá, tranquilo, tranquilo que no es una herejía lo que te estoy diciendo, tranquilo. Les mejora temporalmente. Les mejora, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ellos no cambiaron. Y como ellos no cambiaron, lo que mejoró temporalmente, mañana lo vuelven a arruinar y vuelven al mismo lugar del cual creyeron que habían salido. Y vuelven corriendo a la iglesia. Porque dicen, evidentemente necesito. Abortaron el proceso de la zaranda. Abortaron el proceso de la zaranda porque se quedaron sin fe. Dejaron de creer en medio del zarandeo. Yo te dije que el título del mensaje no era la zaranda o el zarandeo diabólico, sino que tu fe no falte. Que tu fe no falte en medio del zarandeo. Porque cuando tu fe falta, vos renunciás a la fe. Renunciás. Y no podés ser transformado. Quiero decirte esto. Sin fe fallamos la prueba del zarandeo. Sin fe fallamos la prueba del zarandeo. Abortamos la prueba del zarandeo. Y lo que el diablo empezó con el objetivo de hacernos abortar nuestra fe, lo logró. Eso es lo que pasa cuando a mí me falta fe
y yo soy zarandeado. Te dije que hoy quería hablarte de esta realidad, no solo de la fe para traer cosas a la realidad, para decir estoy orando por un trabajo y que el trabajo venga, sino que te estoy hablando de la necesidad de que tu fe no falte para que no abortes el proceso del zarandeo. Voy a decirte algo, el diablo pide que nos pueda zarandear con un objetivo, con un solo objetivo, hacernos daño. Pero eso que el diablo pensó y pidió permiso con la intención de hacernos daño es lo mismo que Dios usa para depurarnos y mejorarnos. Lo que el diablo pensó, pidió permiso y fue autorizado por Dios para zarandearme con la intención de hacerme daño, Dios lo permitió porque sabe que si yo mantengo mi fe, si mi fe no falta durante ese momento de prueba de la zaranda, del zarandeo, del sacudón, del movimiento y de todas esas sensaciones, si yo apruebo la fe en ese momento, cuando salgo de ese momento, que un día se termina, saldré mejorado como cristiano. Porque la zaranda tiene un único fin, no quiere solo lastimarte, aunque se quiera usar para lastimar. El fin de la zaranda es que el trigo quede lo mejor del trigo. Que del trigo se vea lo mejor. ¿Queremos ser mejores cristianos, sí o no? Si tu respuesta es sí, yo oro que tu fe no falte. Si tu respuesta es no, podés abortar el zarandeo. Es decir, renunciar a Dios. Y vivir infeliz el resto de tu vida sin ningún cambio. Pero cuando viene la zaranda, si te mantenés en la fe, vas a salir mejorado. No solo el tiempo de la zaranda un día termina, sino que cuando termina te encuentra en una posición más alta. Te encuentra habiendo crecido en tu fe, habiendo desarrollado sentidos espirituales, habiendo avanzado, habiendo madurado en lo espiritual. Uno de los problemas más grandes que sufre la iglesia es la inmadurez espiritual. Ante el primer error, como mi hija que tiene 3 años. A la primera que la reto ya dice, no, entonces no juego más. Hay muchos cristianos de eso, con ese grado de madurez de 3 años. Pero la zaranda te hace madurar. La zaranda te hace crecer en fe. La zaranda te hace ver que lo que Dios te prometió antes de que la zaranda venga lo va a cumplir y lo cumple. Amén. Todo lo que el diablo pidió autorización y permiso con su única intención de querer hacernos daño y Dios se lo haya permitido es porque sabe que en el proceso de lo que él quiere intentar, si se encuentra un cristiano por fe, ese cristiano que tiene fe, ese cristiano que enfrenta ese momento con fe, sale mejorado, no solo no sale dañado, sale potenciado. Ese es el motivo por el que Dios permite la zaranda. Ese es el motivo por el que le dice al diablo, sí, dale, podés hacerlo. ¿Cómo paso la zaranda, pastor? Dígame, Haya. Escúchame, Dios permite la zaranda. Jesús no se opone a la zaranda, pero Él ora que tu fe no falte. Le dijo a Pedro, el diablo está pidiendo zarandearlos a todos ustedes. Pero está hablando con Simón, Pedro, más tarde, ¿no? Le dijo, Simón, yo lo veo, yo lo escucho. El diablo está pidiendo zarandearlos a todos. Entonces me imagino a Pedro por un minuto decir, menos mal que lo escuchaste, menos mal que vos estás ahí en las cosas del cielo. Mirá si me hubiera zarandeado, qué bueno Jesús que estabas ahí. ¿Y cómo lo reprendiste? Y Jesús diciéndole, no, me parece bien, está bien que lo zarandee. Solamente, Pedro, oro que tu fe no falte. Imagínese la cara de Pedro. Imagínese la cara de usted, que un día usted está, no sé, en su cuarto, en su habitación, en el lugar donde usted acostumbra orar y aparezca Jesús y le diga, quiero decirte algo, mijito. El diablo está pidiendo zarandearte. Y vos decís, bueno, Jesús, menos mal que me venís a avisar. Y va a estar todo bien entonces, ¿no? Ya le dijiste que no puede. No, le dije que sí. ¿Cómo que sí? Sí, y vine a orar que tu fe no falte.
Porque si tenés fe, vas a salir mejorado de esto. Él cree que puede hacerte daño, pero yo sé que si tenés fe, no solo no puede hacerte daño, te potencia. Te potencia. No importa la intensidad ni la duración de la zaranda, si tenés fe, la podés soportar. Si tenés fe, la podés soportar. Si tenés fe, la podés soportar. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Él pide zarandearte y yo oro que tu fe no falte. Escuche el proceso, escuche el proceso. Piden zarandearte, se le fue aprobado, pero yo oro que la fe no te falte. Y cuando te vuelvas, fortalece a tus hermanos. Jesús le anticipó que como Él está orando que no le falte la fe, va a llegar un momento en la zaranda que la zaranda habrá terminado, que Pedro habrá salido fortalecido y fortalecido de tal manera que va a poder fortalecer a los demás. Decime que la zaranda no saca lo mejor de uno. Si puede sacar lo mejor de Pedro, puede sacar lo mejor de vos. Si puede sacar lo mejor de Simón, puede sacar lo mejor de vos. Jesús ora para que tu fe no falte. Él está a la diestra del Padre. Él dice, no, Señor, yo oro que la fe no le falte. Cada vez que lo ve venir al diablo y dice, a ver, quiero, dame la vida de este, déjame zarandearlo. Jesús está escuchando, dice, yo oro, Señor, que no le permita se le falte fe, que no le falte fe, oro, que su fe no falle, que su fe no falte, que su fe no falle, que su fe no falte. Y el diablo sale contento de la presencia de Dios, dice, ahora lo voy a zarandear. Lo que no sabe es que Jesús está orando que no te falte y que no te falle la fe. Lo que no sabe es que lo que Él planeó para hacerte daño termina fortaleciéndote para que fortalezcas a otros. Le salió el tiro por la culata. Por eso es que Dios lo permite. Por eso es que Dios permite muchas veces esas sensaciones que vos sentís en circunstancias determinadas. Pero Él ora que no te falte la fe. Y este pastor también ora. Yo oro que tu fe no falte el día de la zaranda. Yo oro que tu fe no falte el día en que todo se te mueva, el día en que sientas que no podés, el día en que sientas que empezaste y que querés retroceder. Yo oro que tu fe no falle, yo oro que tu fe no falte. Yo oro que tu fe no falte. Te dije 5 sensaciones que te pueden venir, pero te quiero decir 7 cosas que vas a haber aprendido en el proceso. 7. Jesús en esa barca que se zarandeaba, mientras Él viene caminando sobre el mar, les dijo, cálmense, cálmense. Algo que aprendemos en el zarandeo, número 1, es que Jesús primero me calma a mí antes que calmar el entorno. Poderosísimo es lo que te estoy diciendo. Primero la calma viene a mi vida, después Él calma el entorno. Para Él calmar el entorno es mucho más sencillo que calmarme a mí. Él viene a traer calma primero a mi corazón. Él viene a traer calma primero a mí en medio del problema. Te hace experimentar calma y paz en medio del problema, antes de calmar la realidad del entorno que te rodea. Eso es algo que se aprende en ese tiempo, cuando la fe no te falta. Cuando la fe no te falta, en el tiempo del sacudón, uno aprende a sentir calma primero en su espíritu, en su corazón, en su alma, antes de que cambie el entorno. Y cuando uno siente la calma en su corazón y en su espíritu, lo próximo que va a cambiar es mi entorno. Te lo adelanto. Si vos, a pesar de que todo ya está difícil, ya estás sintiendo en tu corazón esa calma, de decir, pero ahí viene Jesús, mi barco se está zarandeando. Siento que el diablo me está sacudiendo, pero veo que Él está orando por mí, veo que Él está diciendo, calma, tranquilo, estoy acá,
Vine, no te dejé solo. En medio de la noche no te dejé solo, acá estoy. Cuando uno empieza a sentir esa calma primero, aún en el medio de la tormenta, tiene que saber que lo próximo que viene es una calma del entorno. Es la calma del entorno. Porque Él no solo va a venir a calmarnos a nosotros, Él va a calmar el entorno y va a decirle al diablo, listo, suficiente. Hasta acá daba la fe de mi hijo. Hasta acá te permito trabajar. Fin. Se te terminó el permiso para sacudirlo. Amén. Número 1, primero la calma viene a uno y después la calma viene al entorno. Número 2, tengo que reconocer, o es en el momento de la zaranda donde yo aprendo a reconocer que el diablo no tiene el control sobre mi vida, sino que Jesús tiene el control sobre mi vida. Dios nunca pierde el control de mi vida. No importa que el diablo, pero me está zarandeando el diablo, sí, pero no tiene el control. Tuvo que pedir permiso. Y el permiso Dios se lo revoca cuando Dios quiere. Yo quiero que vos sepas algo en medio de tu problema matrimonial, en medio de tu problema económico, en medio de tu problema ministerial, familiar, sentimental, emocional. No sé cuál sea la zaranda que te esté tocando a vos, pero sé que primero el Señor va a traerte paz. Y sé que el diablo no tiene el control de esa situación. Dios sigue estando al control de tu vida. Dios nunca pierde el control de tu vida y eso se aprende en el medio del zarandeo. Dios no ha perdido el control de tu vida. No lo tiene el diablo. Le fue permitido por un tiempo. ¿Cuándo? Hasta que Dios le dice listo y se terminó. Tenemos que dejar de creer que el diablo es más que Dios. Muchas veces nos la pasamos reprendiéndolo y a veces ni siquiera es Él. Tenemos que dejar de darle tanta entidad como si fuera que tiene un poder superior sobre mi vida. Tu vida nunca, jamás se fue del control de las manos de Dios. Nunca. Ni lo hará. En la medida en que vos te mantengas en sus manos, ¿no? Una cosa es que vos te quieras ir y otra cosa es que Él te suelte, no es igual. Si vos querés y haces lo necesario para estar en sus manos, Él nunca va a soltarte. Así que el diablo no tiene control de tu economía, no tiene control de tu matrimonio, no tiene control sobre tus hijos, no tiene control sobre tu ministerio, no tiene el control de tu vida. Pero Dios sí tiene el control y Él tiene pensamientos de bien y no de mal para vos. Para que no te vuelvas a la locura. Amén. 3. Algo que hay que creer y hay que aprender, que el amor de Dios no me ha abandonado. Que el amor de Dios no me ha abandonado. No solo Él tiene el control, su amor no me abandonó. Por lo tanto, nada de lo que yo esté pasando, nada de lo que yo... Escúchenme bien, por favor. Nada de lo que estés pasando, nada de lo que estés pasando es nacido de alguien que no te ama. Es permitido por alguien que te ama, así que no puede terminar mal. Y cuando uno acepta esa realidad, cuando uno acepta la realidad de que nada de lo que me pasa fue nacido de un corazón malvado o perverso, sino que fue nacido de Dios, o sea, del amor mismo, uno sabe que si nació del amor no puede terminar mal. Entonces el miedo se va de su vida en el medio de la zaranda. El miedo lo abandona a uno. En el medio de los problemas el miedo se va. ¿Por qué? Porque uno dice, pero esto no puede terminar mal. Porque el que lo permitió es el que me ama. Y si me ama, sabe que esto es para mi bien y esto no va a terminar mal. Eso se descubre en medio del problema. En medio del problema. Oro que tu fe no falte, mi hermano. 4. Disponerme a avanzar por encima de todo, solo porque Él me llama. Eso se aprende también en los momentos difíciles de zarandeo. Ese barco se zarandeaba para un lado y para el otro. Y en el medio del zarandeo, Pedro escucha que Jesús le dice que puede venir. Uno aprende en el medio del zarandeo a hacer cosas que antes no hubiera hecho.
Uno aprende en medio, porque a veces uno se olvida el contexto en el cual él caminó. No eran aguas tranquilas, no era un momento, una tarde que estaban pescando. En el medio del zarandeo, Pedro aprendió que puede caminar sobre el mar. Es en el medio de los problemas donde nosotros aprendemos que podemos caminar por lo sobrenatural o en lo sobrenatural. Es en el medio del problema donde vemos que si la economía se me sacude, uno no sabe cómo, pero uno sigue emprendiendo igual y Dios lo respalda. En el medio de los problemas del matrimonio uno sigue creyendo igual y sigue proyectando como familia, aunque su entorno le indicara que todo se va a ir a pique, uno sigue caminando hacia adelante y al final del día terminan mejor que nunca y con ese proyecto cumplido. Es en el medio de los problemas donde aprendemos a oír a Dios y a obedecer a Dios a pesar del problema que yo estoy viviendo. ¿Podés decir amén, por favor? Deseo que me digas un amén. Un amén. Se aprende eso en medio de los problemas. Uno en medio de los problemas aprende a oír a Dios. En medio de los problemas aprende a caminar en fe. En medio de los problemas camina por encima de los problemas. Amén. Eso se aprende en medio de la zaranda. Te voy a decir algo extraordinario que se aprende en el medio del zarandeo. Algo extraordinario. Y es el punto 5, creo. Sí, me quedan poquititos, ya termino. 5. Saber que si fallo, Él va a tenderme la mano. Ah, hermano. No, la paz que uno recibe cuando descubre esto. Muchas de las cosas como cristianos no queremos hacerlas en medio del zarandeo. No las queremos hacer. Porque decimos, ¿y si me equivoco y me hundo? ¿Y si fallo? Te tengo buenas noticias. Te dije que terminaba bien. ¿Y si fallás? Vas a descubrir que Dios no va a dejar que te hundas. Y si tu fe llegara a fallar, aún en medio del zarandeo, ahí está Jesús para levantarte en tu fe otra vez. Lo más impresionante que vas a descubrir es que Él siempre va a tenderte la mano aunque te equivoques, aunque falles, aunque le erres, aunque algo no salga tal cual como vos esperabas. Decías, no, pero en esto me debo haber equivocado. Él va a tenderte la mano y va a levantarte de tu fe. Porque Él está orando que tu fe no falte. No tengas miedo porque Él está contigo. No tengas miedo en equivocarte porque Él te tenderá la mano. No tengas miedo por la fe que tengas, porque si no tenés, Él te levanta en tu fe y te da fe nueva. Eso se aprende en medio del zarandeo. Se aprende en medio del movimiento. Algo impresionante para lo cual Dios usa la zaranda es para que el ser humano pueda reconocer que le faltó fe y no que la circunstancia era difícil. Voy a tomar ahí un tiempito, escúchenme. Muchas veces los matrimonios se destruyen. La relación de los padres con los hijos se destruye. Los proyectos que empezaron, los negocios que empezaron se abortan, se cierran, se decide que se fracasó, se baja la persiana. Muchas veces se abandona la carrera universitaria, la profesión que uno estaba estudiando. Muchas veces se abandona el ministerio, se deja de evangelizar, se deja de creer lo que Dios le ha prometido a uno. Y siempre cuando uno, como pastor te lo digo, como pastor uno habla con esa gente, la respuesta siempre es la misma, era muy difícil. Era muy difícil seguir en un matrimonio así, ya no daba para más. Era muy difícil porque él o ella me criticaba todo el día, no me apoyaba en nada, nunca una palabra de amor, nunca una palabra de... Era muy difícil.
Ese negocio era muy complejo, me agarró la pandemia, me agarró la cuarentena, me agarró la crisis económica mundial. Era muy difícil. No, bueno, era muy difícil esa carrera, yo nunca fui tan bueno para los números o para la memoria, y los profesores eran bravos realmente, y además ahora el estudiar a distancia era muy difícil. Era muy difícil seguir en el ministerio cuando la gente no siempre es agradecida, cuando la gente enseguida se olvida de uno, cuando no te quieren ayudar y todas las excusas que uno pueda poner, y el resultado final te dicen, era muy difícil. Cuando alguien te contesta después de un fracaso, era muy difícil, es porque no aprendió nada en la zaranda, abortó antes. Abortó el tiempo de la zaranda antes de tiempo, porque lo primero que uno aprende en la zaranda es que si algo no funcionó, no es porque era difícil, es porque me faltó a mi fe. Porque cuando yo acepto la realidad de que algo era muy difícil y me superó, estoy reconociendo que Dios tuvo menos poder que la situación que me envolvía. Y eso no es cierto. No es cierto. Si creemos realmente que Dios puede con cualquier situación y que ninguna situación puede con Él, entonces no es una cuestión de que era muy difícil, es una cuestión de que a mí me faltó fe. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Yo sé que no es la parte donde todos te dicen amén, pastor. Yo lo sé, que no es la parte que vende libros ni vistas en YouTube. Yo lo sé, pero te lo tengo que decir. Una de las enseñanzas más grandes que te da la zaranda es que tenemos que reconocer que muchas veces nos falta fe. Pero no es un problema que nos falte fe. Cuando Jesús te dice, yo oro que tu fe no falte. Es sencillamente el reconocer, Señor, evidentemente no me ha alcanzado la fe. Evidentemente no fue suficiente. Pedro, cuando baja del barco, descubre que la fe solo le aguantaba hasta un viento muy fuerte. Cuando el viento era muy fuerte, su fe se caía. Su fe no era más fuerte que el viento. En ese zarandeo. Su fe no era más fuerte que el viento. Su fe le alcanzó para decirle al Señor en medio de ese problema, de ese zarandeo, le alcanzó para decirle al Señor, mandá que vaya por ti y voy. Y le alcanzó la fe para bajar del barco. Y le alcanzó la fe para ir caminando, pero no le alcanzó la fe cuando el viento fue muy fuerte. Y no dijo Pedro, es que el viento era muy fuerte. Ese fue mi problema, Jesús. Ya, el problema es que vos no pudiste con el viento fuerte en mi vida. No dijo eso Pedro. Y Jesús no le permitió que diga eso tampoco. Cuando lo tomó de la mano y lo sacó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si hubieras seguido caminando con la misma fe con la cual te bajaste del barco y caminaste cuando vino el viento fuerte, también hubieras vencido el viento fuerte. No, el problema no fue el viento fuerte, es que a vos te falló la fe, te faltó la fe. ¿Se dan cuenta? Esa es una de las evidencias, esa es la escuela de la zaranda, podríamos decirle. La escuela de la zaranda te enseña que cuando algo no ha funcionado, no es porque era muy difícil, es porque a mí me faltó fe. Y uno aprende. Y lo bueno de aprender es que la próxima vez ya sabe cómo resolver el problema. Miren, yo no fui el mejor alumno en la universidad, realmente no lo fui. Una materia que para mí fue muy compleja. Análisis matemático 2. Yo soy un poco disperso, distraído. Me cuesta mantener la atención en una hoja de examen las 2 horas. Y matemática o análisis matemático requiere de tu atención todo el tiempo. Un signo que te confundiste te arruinó el resultado final de 2 horas de desarrollo. Me pasó, yo sé lo que les digo. Pero lo bueno de descubrir
cuando uno no aprobó y entiende por qué no aprobó, se verá si aprendió o no aprendió la próxima vez que rinda el mismo examen. Porque se va a sentar otra vez ante el mismo problema y va a decir, ya sé en qué fallé la vez pasada. La vez pasada me faltó fe, pero esta vez te vengo a enfrentar con fe. Esta vez no vengo con excusas. Esta vez lo que tengo, mirá, en mi maletín para enfrentarte no tengo excusas. En mi maletín para enfrentarte ahora tengo fe, porque ya vi que con excusas me fue mal. La próxima vez que Pedro enfrentó problemas, no fue con la excusa, ahora fue con fe. Y eso se aprende en la escuela de la zaranda. Vos y yo tenemos que aprender que para Dios no hay cosas difíciles. Que no hay cosas difíciles o imposibles para vos y para mí que somos hijos de Dios. Lo que hay es situaciones a las que no hemos podido abordar por falta de fe, y la fe la podemos pedir. La fe está al alcance de una petición. La fe está al alcance de un movimiento humilde de mi boca, de decir, Señor, no me alcanza la fe para esto, dame fe, aumenta mi fe, Señor. Sálvame que me estoy ahogando por falta de fe, Señor. Y Dios siempre va a venir a mi rescate. Y Dios siempre va a levantarme en la fe. Y siempre voy a salir sano y salvo de esa situación. Eso se aprende en la zaranda. La zaranda te enseña, por último, o citando tal vez lo mismo, otra mirada de lo mismo. La zaranda me permite encontrar el motivo de mi duda. Descubrir qué me hace dudar. ¿Qué me hace dudar? Si hay algo que vos y yo tenemos que aprender en los momentos donde todo se mueve, donde el piso se nos mueve, es ¿qué es eso que me hace dudar? ¿Cuál es el motivo de mi duda? ¿Para qué? Para poder enfrentar el motivo de mi duda con fe. Decirle, Señor, a mí me hace dudar realmente cuando yo siento que a fin de mes me queda poco, yo siento duda. Señor, yo siento duda, dame fe para creer que mi economía se va a mantener estable siempre. Señor, yo siento duda, mi matrimonio a veces ha tenido tantos problemas que cada vez que él o ella no me contesta bien o él o ella llega un poco más tarde del trabajo, yo siento dudas. Ayuda mi fe, Señor. Ayuda mi fe, Señor. En el ministerio yo siento dudas cuando empiezo a confiar en alguien y alguien tal vez no reacciona como yo espero. Yo empiezo a sentir duda y eso me hace que todo fracase. Señor, ayuda mi fe. Descubrir dónde yo dudo. La zaranda viene para enseñarme dónde yo estoy dudando, para poder sacarme de eso en fe y ayudarme a atravesar ese problema. ¿Amén? ¿Puedes decir amén? Finalmente, como te dije, el mensaje es que tu fe no falte. Quiero decirte que es la fe lo que brilla en los momentos de oscuridad. Es la fe lo que brilla en el momento de oscuridad. No hay otra cosa que pueda brillar en la oscuridad. Es la fe lo que se destaca en medio de esa oscura noche, como la que estaban viviendo esos discípulos, como las que iban a vivir esos discípulos. Es la fe, la luz al final del pasillo. Es la fe, la luz al final del pasillo. La fe es el soporte durante el tiempo de zarandeos. Es la fe el pilar sobre el cual yo me tengo que apoyar. Es mi fe, es creer que Dios es Dios, que el diablo no tiene el control de mi vida, que para Dios no hay nada imposible ni difícil. Es la fe la que te sostiene. Es la fe la que te sostiene. Es la fe la que me permite entender que si estoy viviendo un momento difícil, es porque Dios va a sacar lo mejor de mí. Es la fe. Es la fe la que me permite aceptar en el tiempo difícil la realidad de que al final del día Dios va a estar sacando lo mejor de mí. La fe no solo me libra de la zaranda. La fe no solo me libra del problema. Esto es lo último que te digo, escúchame bien.
La fe no solo me libra del problema, la fe me hace un testimonio para los demás. La fe me hace un testimonio para los demás. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, número 1, el diablo pide zarandearte. Número 2, le dijo, yo estoy orando que tu fe no falte. Pero número 3, le dijo, cuando esto se termine, andá y levantá a los demás. La fe no solo me ayuda a atravesar mi problema, me transforma en un testimonio para alentar la fe de los demás y volverme yo un levantador de gente que se ha caído en la fe por causa de la zaranda. Yo oro, Padre, hoy, que quien esté del otro lado, Señor, que su fe no le falte, que su fe no falte. Yo oro, Señor, porque sé que viene el tiempo de los cristianos que son testimonios. Viene el tiempo de los testimonios vivos. Tiempo de testimonios vivos. Tiempo de cristianos que levantan a otros cristianos. Tiempo de cristianos que tienen testimonios de fe. Tiempo de cristianos que han vencido el tiempo del zarandeo. Tiempo de cristianos que han vencido las dificultades. Tiempo de cristianos que han visto lo imposible hecho posible por causa de la fe que Dios le ha dado. Padre, oro por cada uno de mis hermanos que está en este tiempo de zaranda. Que su fe no falle. Que su fe no falte. Que nunca olviden que vos no perdiste el control. Que nunca olviden que vos los amás. Que nunca olviden que vos no permitirías nada que no termine bien para nosotros. Padre, oro que su fe no falte. Oro que su fe no falle. Oro por una iglesia, Señor, de testimonio. De testimonios vivientes. No contadoras de testimonios ajenos, sino de testimonios vivientes que levantan a otros. De armas que Dios tiene en cada uno de nosotros como testimonio para levantar a otro. Oro, Señor, y bendigo a cada uno de los que están en ese tiempo difícil. Que su fe no falte. No, Señor, que no se termine el tiempo de zaranda, sino sencillamente que no falte su fe. Porque sé que cuando termine serán grandes, tendrán grandeza, habrán mejorado como cristianos, habrán progresado como cristianos, habrán prosperado como cristianos y podrán ser de influencia a otros. Oro, Señor, como su pastor oro, que su fe no falte. Que su fe no falte en este tiempo difícil. Que su fe no falte. En el nombre de Jesús. Amén.